La crisis en Estados Unidos sigue siendo bastante compleja. Cuando la realidad se torna aún más difícil, también para los nacionales norteamericanos, en Colombia los medios y todas las élites políticas siguen insistiendo frente a la postura del presidente Gustavo Petro frente a los migrantes. Ayer llegaron dos vuelos con poco más de 200 colombianos que llegaron a contar la manera como fueron tratados. Hoy preguntan estos mismos medios qué significa la dignidad, qué importa si eran 200 o 300 en las condiciones de violación de derechos humanos. La vocera de la Casa Blanca, la jefe de prensa de la Casa Blanca, ha dicho que para el presidente Trump son delincuentes. Les pregunta le pregunta un periodista, pero es que hay un derecho internacional humanitario, no importa que exista, no importa el estatus, y lo enfatiza la vocera de los Estados Unidos. Para Trump son delincuentes. Y ese es el panorama para América Latina, que desde nuestros países las posturas en contra del progresismo, de la democracia, pues señalan que estos países deben de estar a merced del coloso norteamericano. Pero la revista Semana publica, cito, estoy hablando de Redacción Mundo, 28 de enero del 2025, 8 de la noche, la revista Semana dice: miles de empleados públicos de Estados Unidos están en el ojo del huracán por el gobierno Trump. ¿A qué se debe? Dice que el presidente norteamericano acabó con el teletrabajo para todos los funcionarios federales y ofreció indemnizaciones para aquellos que se nieguen. Esto genera una grave tensión, ya que mucha gente, por muchas razones, por muchas condiciones, pues mantienen sus labores desde el teletrabajo. Y son aproximadamente unos 3 millones de empleos de trabajadores federales que están en riesgo por estas duras posturas de este gobernante. Este es el tema que vamos a analizar esta mañana aquí en el Sistema Informativo Sindical de Colombia. Profesor Juan Bautista, tenga usted un buen día, señor. Buenas tardes, buenas noches, buenos días para ti, para la mesa de trabajo, para la audiencia. Una pregunta. ¿Quién fue que le dijo delincuentes, Trump o Petro? El presidente Trump definió, calificó, señaló de delincuentes a los migrantes. Y estoy hablando no solamente por los migrantes colombianos, sino por los que están siendo expulsados del territorio norteamericano. O sea que en honor a la verdad, Petro no les dijo, es que eso, yo lo pregunto es porque los medios, las redes, que aún de los mismos migrantes dicen que por culpa de Petro que les haya dicho delincuentes, Petro les dijo en algún momento... La postura del presidente Petro, que es la que hoy amplifican negativamente en Colombia, pero que amplifican muy positivamente en el resto del mundo, es la manera de dignificar, exigir respeto por migrantes colombianos que fueron deportados y los recibieron ayer. Ninguno de ellos tiene antecedentes judiciales ni en Estados Unidos ni en Colombia. No fue el presidente Gustavo Petro quien los calificó de delincuentes, fue el gobierno de Donald Trump. Por eso cito a la vocera, a la jefe de prensa, para decirlo de esta manera, de la Casa Blanca, quien dice que para Trump son delincuentes y no importa el derecho internacional humanitario ni el estatus migratorio o humanitario que deben o que tienen estos pregunta. Estos señores. ¿Quién generó la crisis fue Trump o Petro? Para el mundo entero, la crisis la genera Trump. Para Colombia, la crisis la genera Petro. O sea, para usted la crisis la generó Petro. No, para mí la crisis la genera la postura radical de Donald Trump.
y uno lee en medios serios que personas que apoyaron, latinos que se vestían con camisetas que decían Latinos por Trump, muchos de esos que apoyaron a Donald Trump lloran la salida y la expulsión de sus familiares, porque creían que esta postura o acción de Donald Trump pues no iba a afectar a aquellos que los estaban respaldando. Seguimos ahí. Yo pregunto y usted responde. Bueno, me siento bien hoy que me entreviste usted, señor. Entonces, ¿por qué se repite tanto que la crisis es generada por Petro y que Petro es el que les llamó criminales, delincuentes a estos migrantes? ¿Es solo un tema colombiano? Eso es un tema de dignidad y de derechos humanos que reclaman todos esos países de América Latina. Estamos amplificando América Latina, y cuando digo amplificar, lo digo en un tono periodístico e informativo, porque es que si usted mira y revisara las reacciones de otros países, de otros continentes, tendríamos la misma lectura, porque es que lo que sucede en Colombia hoy es que toda reacción o toda acción que el presidente Petro tome en defensa del territorio nacional, que tome la Constitución y que hable de este Estado colombiano, siempre tendrá una repercusión negativa amplificada a nivel de medios políticos y de élites políticas y empresariales del país. Usted me permite, y para la audiencia, es que me ha dado mucha vuelta la pregunta en torno a quién generó la crisis, y se utiliza mucho la expresión por culpa de Petro, ¿sí? Y se me viene a la cabeza una imagen del abusador, del que golpea a las mujeres, que presentan mucho, entre otras, las películas gringas, ¿no? En las redes ideológicas que hoy tiene fundamentalmente el imperio norteamericano, que metió la ideología a la cama de una gran plataforma, o de las grandes plataformas. Ya no necesita Hollywood, lo decíamos en un momento, ya es Netflix, Amazon, todas estas plataformas que se metieron a la cama literalmente. Y en esas películas se naturaliza la agresión cuando el agresor le dice a la víctima: te estoy pegando por culpa tuya. Y se lo repite tanto que a la víctima hasta termina convenciéndola y no va a denunciar. Y entonces yo veo a nivel macro una situación parecida. Hemos vivido tantas décadas y ya siglos bajo esa opresión que muchos naturalizan la opresión y dan por sentado que todo lo que haga, en este caso el opresor imperio norteamericano, está bien hecho, y que es por culpa de levantar la cabeza que se generan supuestamente las reacciones, y se olvidan que el sentido es el contrario. El que empieza la crisis es Trump con su pronunciamiento, y lo que tiene Trump de parte de Colombia y de otros países del mundo es una reacción, y lo que esas mentes esclavizadas, ameras, como le llama algún filósofo, una mente amera es la que requiere, necesita, tiene metido al amo en la cabeza, la que reclama a ese amo. Esa mente amera reclama efectivamente que los gobiernos colombianos y latinoamericanos tienen que quedarse callados para que el agresor no diga absolutamente nada. Así ellos hayan sido los que hayan invadido, los que hayan asesinado, los que hayan sacado el petróleo, los que nos lo hayan quitado el petróleo y nos lo vuelvan a vender como si fuera un petróleo extranjero. Un elemento muy importante. Y allí es donde la paracomunicación, el paraperiodismo juega un papel importante, porque repita una mentira tantas veces sea necesaria para convertirla en verdad, y la vuelve en verdad. Entonces el responsable de la crisis es Petro, lo repiten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El que salvó de la crisis es Uribe, repiten 1, 2, 3, 4, n veces, y dele con la gotica
en la cabeza y efectivamente a la gente terminan llevándola a que piense, por ejemplo, en el sueño americano. Hay una noticia frente a este tema de quién genera la crisis, que siempre en este país, como usted lo dice, se seguirá generando esa gotica informativa para que creamos que ha sido el presidente. Voy a citar medios, Juan Bautista, y voy a citar medios nacionales. Estamos hablando de 28 de enero del 2025, agencia o no, medio de comunicación, W Radio Internacional dice, Francia ve la posibilidad de enviar tropas a Groenlandia ante las intenciones de Trump sobre la isla. Las autoridades galas en todo caso solamente tomarían la decisión si Dinamarca lo pide. Francia se plantea la posibilidad de enviar tropas a Groenlandia si Dinamarca se lo pide, algo que hasta ahora no ha hecho, pero al mismo tiempo descarta la posibilidad de que Estados Unidos invada la isla ártica, que el presidente estadounidense Donald Trump considera estratégica para su país. O sea, aquí la culpa es de, si se llegara a dar, la culpa es de Groenlandia. es de Groenlandia y Es de la Francia, isla. correcto. Es de Groenlandia, que tiene posesión, Dinamarca tiene posesión de esta isla de Groenlandia, donde Trump ha fijado sus ojos por el tema de estratégico, ¿no es cierto? Entonces Francia pone en alerta a la comunidad europea sobre estas condiciones. Volvemos al mismo juego. Entonces la culpa es de Dinamarca por tener posesión de Groenlandia, de una isla estratégica para los intereses norteamericanos. Y de quienes quieran hacer valer la soberanía nacional, entonces se pararán frente al imperio norteamericano y la culpa será de quien se pare, como lo fue de Rusia, ¿sí? Como nos lo han mostrado en las historias que nos cuentan y nos la vuelven verdades. Entonces la culpa es de Rusia porque Rusia es el que enfrenta de manera insana y no adecuadamente a la democracia que defienden los Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, permítame seguir dándole información. Periódico El País de Cali dice 28 de enero del 2025. Esta noticia ha generado mucho revuelo en los Estados Unidos. Yo he tomado estos elementos para esta discusión. Juan, dice el periódico, acceso a seguro médico para personas de bajos ingresos en Estados Unidos fue bloqueado, y esto es lo que dice la Casa Blanca. Dice, la medida pone en riesgo a millones de personas que están recibiendo tratamientos o que necesitan atención médica urgente. ¿Qué significa? Pues que las personas de bajos recursos que no tienen el famoso Medicare, ¿no es cierto?, no pueden acceder hoy a la salud por una decisión del presidente Donald Trump. Dice que el famoso Medicare destinado a estas familias de bajos ingresos ha sido bloqueado después de que el presidente Donald Trump ordenara a las agencias federales suspender temporalmente toda asistencia financiera federal. Y muy seguramente, estoy seguro que alguna de estas estructuras paracomunicativas se atreverían a señalar que es culpa del presidente Petro y que es culpa de todas aquellas, de toda esta situación que ha generado la amenaza de aumentarle los aranceles, que no es otra cosa que impuestos a las mercancías que lleguen de América Latina, no solo colombianas, sino de otros países. Estoy seguro que eso pasaría, pero detengámonos, le propongo un poquitico acá, a propósito del sueño americano, porque muchos creen que el tema de la pobreza no corresponde a los Estados Unidos. No, pero es que a eso quería yo citar. Que el tema del desempleo, como acabó de señalar usted. De pobres. Claro, del tema del desempleo. Es decir, solo estamos hablando de 3 millones de empleos federales. No estamos hablando de todos los empleos, solo un sector. Esto es como si aquí en Colombia dijéramos el empleo distrital, ¿no es cierto? Un sector específico de los empleados, 3 millones. Y les está diciendo que
no van más. No van más. Y además, me acaba de escribir una persona que vivía allá, de esas de viva Trump, viva el sueño americano, etcétera. Entonces le pregunto, primero, sí preocupado humanamente, pero segundo, para que vean esta realidad. Y dice, estamos muy preocupados, muy preocupadas, porque en la cascada de medidas que está sacando este señor es impresionante. Y medidas como que están ofreciendo $1,000 para quien denuncie la presencia de un migrante. De esa escena que hemos señalado en otro momento de quien contrata, pues entonces ya no llamará para contratar, sino que llamará para denunciar. Si llegan 20 migrantes indocumentados, serán $20,000. Negocio rentable. Entonces, ¿se convertirá esto? ¿En qué se va a convertir? Bueno, la Cuando historia... digo negocio rentable, lo estoy diciendo en ese ejercicio, en esa motivación, excitación a conseguir el recurso. Bueno, la historia de los Estados Unidos se ha construido sobre esa lógica. La historia de los famosos pioneros que se hacen ricos cazando la sangre de los nativos indígenas norteamericanos y que les cortaban el cuero cabelludo para cobrar la recompensa, porque limpiar el territorio de los indígenas era limpiar el territorio para que el invasor, que no era norteamericano, sino que era británico y de otras comunidades minoritarias europeas, pero esencialmente británico, llegara a poblar, a crear, a construir. La historia de este pueblo que se enorgullece de la democracia, de la libertad, ¿sí?, de la oportunidad para todos, pues se ha construido sobre la sangre. Y hoy están ofreciendo $1,000 para quien denuncia a un migrante. Pero déjeme decirle, Estados Unidos es el país que concentra casi el 50% del Producto Interno Bruto del planeta, es decir, es el país que se jacta, y lo es, de tener la más grande riqueza. Pero es el país más empobrecido, con mayor deuda externa del mundo también. Y lo que uno, de manera ramplona, sin pertenecer a ninguna ideología ni nada, suponiendo que la neutralidad pudiera existir, uno tendría que decir que en el país más rico del mundo es inexplicable que hayan pobrezas o que hayan pobres. Usted sabe cuántos millones de pobres, no miles, millones de pobres se cuentan en los datos oficiales de los Estados Unidos. Más de 37 millones de pobres en condición extrema. Entonces uno dice, no es explicable, no es entendible que si en la casa de mi cuadra, en la de los más ricos, allá no haya azúcar o no haya panela o no haya... eso es entendible en una casa relativamente pobre, es entendible, no se justifica, ¿sí? No lo convalido, pero que en una casa donde haya mucha riqueza, falte el pan o falte el azúcar o falte el café, eso ni se entiende, ni se comprende, ni se convalida. Que en el país más rico del mundo haya pobreza extrema, que en el país más rico del mundo estén sucediendo estas cosas de despidos masivos, a la manera de Milei en Argentina. La pregunta es, ¿eso es lo que quiere el pueblo del mundo? ¿Eso es lo que quieren las comunidades del mundo a propósito de las elecciones que se vienen para Colombia en el 2026? ¿Ese es el tipo de medidas que se requieren, que se quieren? Cerrar fronteras, construir mundos. Y déjeme decirle otra de las medidas que tomó. Quitar de en medio a todos los funcionarios y funcionarias que hayan de comunidades LGTBI, de toda la estructura de comunidades de inclusión, salen de su gobierno. No hay espacio para estas comunidades, no hay espacio para la inclusión, no hay espacio para las personas en condición de discapacidad. Esas personas, si son consideradas por él personas, huelen mal,
huelen mal los pobres, huelen mal los migrantes, huelen mal lo que para él serían, como lo dijo unos senadores y senadoras del partido, de un partido que no es ni de centro, que ni es democrático aquí en Colombia. Los homosexuales son enfermos, tienen enfermedad, una enfermedad que no le corresponde, digamos, a las personas de bien, como que si en las personas de bien efectivamente no existieran el comportamiento de la condición humana que es natural, efectivamente tener una opción sexual que quiera, para ellos no. En este gobierno de Trump, déjeme decirle, doctor, señor, profesor Alex, están saliendo del gobierno. No lo digo con satisfacción, lo digo con dolor. Esas 37 millones de pobres se van a incrementar y lo veremos dentro de 6, 4 meses donde ya haya un impacto directo. Esa subida de aranceles, no solo para Colombia, que también hace parte de las mentiras que nos han metido, que es para los productos colombianos. Sí, para los colombianos, pero para los de todo el mundo, para los de Canadá. Los que no obedezcan a las medidas de Trump, y me llama la atención la amenaza también directa a su vecino, a su socio estratégico Canadá, a quien ha invitado que se conforme como en el estado número 51 de los Estados Unidos, dejando su autonomía y su democracia y su constitución. También amenazó con incrementos arancelarios del 25 hasta el 50%. Lo hizo con México y con todo aquel que no actúe o acepte las políticas. Esa es una gran pregunta y un gran temor. Lo teníamos aquí hace un par de semanas, el análisis que hacíamos el día de la posesión de Trump con Jimena Sánchez de Bola sobre el futuro y la preocupación del mundo. La misma Jimena me decía, hay preocupación en el mundo entero. Pues creen que la Luna hace parte de uno de sus estados y las colonias que tienen extra territorio, extra tierra, son colonias norteamericanas, y no es descabellado pensar que uno de estos exponentes de esos partidos, como los que se llaman de centro y democráticos, que no son ni de centro ni democráticos, sino de extrema derecha, invoquen que Colombia se debe volver uno de los Estados Unidos. Y lo dejó ayer entre líneas el Partido Liberal en Colombia. Juan dice que se retira de la coalición de gobierno, se van a la línea de independientes, ha dicho su jefe único, cuestionado por la elección de continuar dirigiendo las líneas del Partido Liberal. Y alguien muy chistosamente ayer me decía, es que de pronto tienen miedo que le quiten las visas. No, es una... los del Partido Liberal. Sí, claro, pues eso, pero sobre todo es que también para no hacer un escándalo, ya empezó la campaña electoral. Estamos en campaña electoral. Y también para quienes no hemos entendido de parte de los sectores alternativos y democráticos, y es que eso era una coalición, y las coaliciones tienen un inicio y tienen un final. ¿Duran hasta qué? Y el inicio era campaña electoral del 2022 y terminan cuando empiece la campaña electoral del 2026, y lo que están haciendo es alinderando sus estructuras. Pero también la gente, por ahí hay un personajillo de la Colombia Humana que renunciará a su curul para pedir adhesión al Partido Verde para poder ser precandidato. Un tipo que JJ, una cosa así, pues, es que ni los nombres hay por qué aprendérselo ni nada de esas vainas. No, entonces, lo que estamos asistiendo efectivamente es a la recomposición, a la reestructuración de ese mapa. ¿Sabe que a mí me alegra mucho que se salgan? Pero ese señor no era el que hacía unos trinos y le decía a Uribe Matarife y ese tipo de cosas. Pues eso lo hacen para ganar incautos y creer que porque se dice eso, pues entonces ya está a favor de las madres de Soacha. ¿Para ganar qué?
¿De esos hay en Colombia, será? Uf, un poquitico bastante. ¿Será? Me preocupa. Bueno, Juan, en conclusión, ¿para dónde vamos con esta situación? América Latina unida, ¿Para América dónde Latina vamos? señalada, estigmatizada, el mundo preocupado o simplemente son temores infundados? ¿Para dónde vamos? Vamos para una radicalización para comunicación de unos para periodistas que van a intentar incendiar cada vez más a nuestro país, presentando cosas que no corresponden, por ejemplo, a la zona del Catatumbo, desmontando parte de las razones reales, efectivamente, por las cuales esta situación se presenta allá. Valga decir que un elemento adicional, Catatumbo es una zona estratégica no solo para Colombia, sino para el imperio norteamericano también, históricamente lo ha sido. 2, vamos hacia una polarización política sin lugar a dudas, pero vamos hacia la necesidad de que los incautos tomen postura, porque no es cierto que no haya ni derecha, ni de izquierda, ni arriba, ni abajo. Hay derecha e izquierda. ¿Y hay centro? Sí, también. Pero ese centro generalmente es funcional y proclive a las políticas del estado de cosas existente. Ese centro generalmente es proclive y funcional al estado de cosas que se presentan, al statu quo. Es necesario, profesor Alexander, Joseph, audiencia, tomar postura, ver lo que está pasando en Argentina, que no es nada distinto en una escala diferente de lo que está pasando en los Estados Unidos, donde la esclavitud con una forma distinta se viene presentando efectivamente. Vamos hacia la necesidad de fortalecer la esperanza porque la dignidad está presente, a fortalecer la unidad latinoamericana, a fortalecer la unidad hacia los sectores de aquí dentro de nuestro país, a que tengamos un poco de mesura, hagamos pedagogía política y definamos efectivamente quiénes son nuestros antagónicos y no veamos enemigos donde no los hay. Y como decía un cura al que respeto mucho, valoro y comparto en gran medida sus planteamientos, juntémonos en lo que nos une y dejemos las diferencias para irlas tramitando en el camino. Juntémonos en lo que nos une y dejemos las diferencias para irlas tramitando en el camino, porque el camino es largo y el enemigo efectivamente, si no nos unimos, va a aprovechar las diferencias. Muy bien, el Sistema Informativo Sindical de Colombia, en este diálogo ameno, cordial y respetuoso, queremos tratar de dar un análisis sobre lo que está pasando en este tema de los Estados Unidos, la llegada del presidente de los Estados Unidos con sus amenazas y su tono ofensivo, invasor, que lo que hace es generar tensiones mundiales. Muy amables, gracias José Abdelat Barajat Borja, la Junta Nacional de Sintronicol, a la subdirectiva Cali. Este es el Sistema Informativo Sindical de Colombia.